Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. En nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de su capítulo Nariño, les damos una cordial bienvenida a este foro, Aspectos Procesales de Actualidad. En esta oportunidad nos acompañan la doctora Luz Amalia Andrade Arévalo, el doctor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo, el doctor Duván Chávez Rivas y el doctor Iván Fernando Sarama Concha, con quienes vamos a tener la oportunidad de escuchar diferentes posiciones frente al derecho procesal. Este foro, que se realiza desde la ciudad de Pasto, transmitimos desde la ciudad de Pasto, desde el capítulo Nariño, es un abrebocas para lo que será el 42º Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que se realizará de manera virtual entre el 6 y el 10 de septiembre del año 2021. Un saludo cordial para el presidente del Instituto Colombiano, el doctor Ulises Canosa Suárez, y por supuesto para el maestro Jairo Parra Quijano, presidente emérito del Instituto. A continuación, la doctora Luz Amalia Andrade Arévalo, quien es abogada de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Público, en Derecho Procesal, en Derecho de Familia y Derecho Laboral y de la Seguridad Social, con estudios en maestría en resolución de conflictos. Actualmente se desempeña como juez laboral del circuito de Pasto y es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. A continuación, ella nos hablará sobre la necesidad de una reforma procesal laboral. Doctora Luz Amalia, el auditorio es suyo. Muy buenas tardes a todos los participantes de este foro, a mis colegas que expondrán en el día de hoy. Un agradecimiento. Doctora, tiene apagado el micrófono. ¿Me escuchan? Disculpen, ¿me escuchan allí? Sí, doctora. Sí, señora, la estamos escuchando. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes a todos los participantes de este foro y a mis colegas que expondrán en el día de hoy. Un agradecimiento especial al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la amable invitación realizada al capítulo Nariño para exponer algunas ideas sobre aspectos procesales de actualidad. Un saludo muy especial al maestro Jairo Parra Quijano, al doctor Ulises Canosa Suárez, presidente del instituto, a la doctora Edith Baene Angarita, secretaria, y al presidente de nuestro capítulo Nariño, doctor Leonardo Enríquez. Como bien lo anunciaba el doctor Leonardo, mi exposición se denomina Necesidad de una reforma procesal laboral. La idea surge sobre este tema de la convocatoria que ha hecho la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Casación Laboral a los servidores judiciales en las diferentes regiones del país para que analicemos nuestra legislación procesal laboral y para que formulemos ideas de lo que podría ser una optimización del proceso laboral y unas reformas que se requieren de manera urgente para que el proceso laboral sea eficaz, sea eficiente y logre los principios de acceso a la administración de justicia. Para exponer mi tema, abordaré dos temas importantes. Son, el primero, la justificación de la autonomía del derecho procesal laboral y segundo, los aspectos puntuales que requieren ser actualizados en nuestro Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Frente al primer tema, es decir, a la justificación de la autonomía del derecho procesal laboral, debemos recordar que la discusión teórica sobre considerar el derecho procesal laboral como un área autónoma o como parte del derecho común viene de muchos años atrás y aún no hay consenso sobre el tema, pues existen argumentos válidos para sostener la una o la otra posición y es así como en algunas legislaciones el proceso laboral forma parte del Código Procesal General como un capítulo más de esta legislación procesal, en tanto que en otras legislaciones
se ha defendido la autonomía e independencia de la legislación procesal de la materia. En nuestro país hemos optado por la autonomía del derecho procesal laboral frente a las normas del proceso civil en general. Y esto es así por cuanto la expedición del Código Procesal del Trabajo se realizó dentro de un contexto histórico que permitió la emisión de los decretos 2158 y 4133 de 1948, normas que nos permiten concluir que efectivamente para aquella época tanto el gobierno como el legislador comprendieron que el derecho del trabajo es parte del derecho social, que sus normas se refieren al trabajador como grupo, como miembro de un grupo social, como miembro de una comunidad de intereses colectivos. Y además se entendió que el trabajo es una actividad social, que no se restringe exclusivamente al contrato individual entre las partes, pues el trabajo humano constituye la principal fuente de riqueza, de crecimiento económico y de estabilidad de las sociedades. Por ello, las circunstancias que permitieron la expedición de la codificación procesal laboral en el año 48 exigieron la existencia de una jurisdicción especializada, de unos jueces con formación académica y con vocación especializada en el derecho laboral, pero sobre todo con mucha sensibilidad social, para que apliquen el proceso como un instrumento para hacer efectivo el derecho sustancial de los trabajadores y de los usuarios del sistema de seguridad social. Igualmente, debe entenderse que este procedimiento se concibió desde sus orígenes como un procedimiento ágil, expedito, de fácil acceso a los usuarios, vinculado íntimamente con el derecho material. Por ello, el proceso laboral debe entenderse como un régimen excepcional diferente al derecho común, y ello exige, obviamente, la existencia de un código procesal especializado en la materia. El proceso laboral, además, tiene muchos principios. Hay una discusión teórica sobre cuáles son los principios específicos que deben regular el proceso laboral. Pero a manera de ejemplo, uno de los más connotados es el principio de la desigualdad de las partes. Obviamente existen otros como son la primacía de la realidad, como son la eficacia social de las normas laborales y como son otras normas de compensación que evidencian efectivamente el papel preponderante que debe ejercer el Estado a través de sus jueces en el logro de la justicia material en el área laboral. Estos principios obviamente deben mantenerse incólumes y debe propenderse porque se hagan efectivos frente a cualquier reforma laboral. Bien lo decía el maestro Marcel Silva Romero, el derecho a la existencia en condiciones dignas de todos los hombres y las mujeres del mundo es la regla reina de nuestra supervivencia. Y precisamente esa dignidad de los trabajadores, de los usuarios, de la seguridad social es lo que nos permite concluir que efectivamente necesitamos una legislación procesal propia con unas circunstancias particulares que deban hacerse materiales en el proceso laboral. Igualmente, no debemos olvidar que el proceso es el que permite la constitucionalización del derecho laboral. Esta constitucionalización se ve evidenciada en la actuación del juez cuando tiene la discrecionalidad para asumir decisiones efectivas, incluso desde el inicio del proceso, para que esas decisiones impidan la vulneración de las garantías fundamentales de los trabajadores y de los usuarios de la seguridad social. Es evidente que dentro de nuestra realidad, la desigualdad es evidente en todos los países de Latinoamérica y no, obviamente, también en Colombia. Es así como hay una desigualdad evidente en la distribución de tierras, en la concentración de capitales, en las oportunidades de trabajo, en las actividades económicas y obviamente entre la clase asalariada y la clase empleadora. Con mayor razón en estos momentos en que el fenómeno de globalización genera una incertidumbre grande en el campo del trabajo y donde se ve muy afectada la deslaboralización y la estabilidad laboral en las relaciones pues transformadas de la situación económica mundial, pues es evidente que dejan aún más relegado al asalariado y en unas condiciones de inferioridad jurídica
y práctica al momento de acudir a la justicia. Por lo tanto, esta desigualdad que se genera entre los asalariados, la clase trabajadora, los dueños de los medios de producción, las grandes empresas multinacionales, todo esto justifica que efectivamente debemos tener un proceso laboral especial con unos principios específicos y con unas facultades para que el Estado, a través de sus jueces, pueda lograr por lo menos esa equidad y esa igualdad procesal dentro de los litigios que se generan. Es así como la Ley 1149 del 2007, específicamente en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo, dotó al juez con esta reforma de varios o de amplios poderes o facultades para asumir la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio de las partes, así como la agilidad y la rapidez en su trámite. Es evidente entonces que ha existido un avance en las reformas laborales. Igualmente, en la norma indicada se consagró la oralidad como uno de los principios que debe regir todo el proceso laboral, recordando que este principio de oralidad fue concebido desde el año 1948, es decir, una actuación oral, por cuanto esta es la forma más fácil para que el trabajador tenga acceso a la administración de justicia, ya que en muchas ocasiones se ve limitado por muchas carencias que tiene en sus conocimientos, falta de recursos económicos, falta de asesoría idónea. Por ello, la oralidad como criterio de optimización debe permanecer incólume en cualquier reforma que se pretenda hacer. Existen muchos otros principios pues, que los procesalistas conocen con gran amplitud, pero a título de ejemplo me he permitido resaltar estos dos, la desigualdad y la oralidad, como principios básicos que deben tratar de generarse y de conservarse en una reforma laboral. Pasando entonces al segundo tema, que serían los aspectos puntuales que requieren ser actualizados con base en los principios antes mencionados, debemos hacer un especial énfasis en el tema de la sistematización del proceso o la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia. Todos lo sabemos y estamos viviendo aún el hecho que generó los cambios sociales, económicos y de toda naturaleza por la pandemia del COVID-19. Es así como el rol de los jueces y de los abogados litigantes ha sufrido un cambio trascendental. Estamos entonces en este momento ante una nueva reforma, si bien de carácter temporal por los decretos legislativos emitidos en esta época, debemos también analizar que algunos de esos cambios que se introdujeron a raíz de esta situación particular, pues deberían ser adoptados de carácter permanente dentro del proceso laboral, por cuanto ellos han permitido hacer efectivo ese tema que se ha buscado siempre, que es la simplificación de los trámites judiciales, la facilidad del acceso a la justicia por parte de los trabajadores y de los usuarios de la seguridad social. Esta norma, si bien el decreto 806 específicamente que modificó pues todos los trámites procesales en las diferentes áreas, si bien tiene una duración temporal, es evidente que ha traído unos temas bastante importantes que deben ser contemplados al momento de realizar una propuesta de reforma al Código Procesal del Trabajo. En términos generales, una primera propuesta de reforma con la utilización de las TIC es el desarrollo de una plataforma especial para la recepción de las demandas laborales de única instancia que deberían implementarse para cada circuito judicial. Pues debe recordarse que si bien en algunos circuitos existen juzgados municipales de pequeñas causas laborales, en aquellos en los cuales no existen, el juez de circuito de todas maneras debe tramitar esos procesos de única instancia. Esta plataforma le permitirá al ciudadano acceder fácilmente al formato de una demanda y permitir la agilidad de este trámite, dejando de lado la demanda verbal que aún está contemplada dentro de nuestro Código Procesal del Trabajo en su artículo 70 y 71, donde se le permitía al trabajador acudir ante el secretario del juzgado para interponerla de manera verbal.
Sin embargo, debemos observar que a lo largo de la regulación de esta legislación, pues son unos casos muy escuetos o muy esporádicos en que se ha acudido a esta figura de la demanda verbal. Sin embargo, con la utilización de las tecnologías de la información a través de una plataforma similar a la que el Consejo Superior de la Judicatura ha autorizado para el trámite de las acciones de tutela y para los recursos de habeas corpus, podríamos darle una aplicabilidad plena al proceso laboral de única instancia. Un segundo tema también importante y que se ha dado a través de la expedición del decreto 806 del 2020 es el tema de las notificaciones. Debemos recordar que el tema de notificaciones dentro de nuestro proceso laboral ha sido dispendioso, ha sido difícil, en muchas ocasiones se tramitan los procesos sin acudir la parte demandada, hay nulidades por estos defectos en la notificación, pero la forma de notificación que se ha regulado en el decreto 806 permite mucha facilidad de acceder a la parte demandada, de acceder a las entidades públicas para que tengan conocimiento de las demandas. Y este trámite de la notificación electrónica, enviando previamente la demanda y notificando los autos admisorios a través de los estados electrónicos, pues facilita mucho el trámite judicial y hace que las nulidades por defectos en las notificaciones se reduzcan en gran medida. Igualmente debemos advertir que ya con la reforma del Código General del Proceso se abrió la posibilidad del registro único de emplazados. Esta es otra forma muy expedita, ya que en el artículo 108 del Código General del Proceso nos permite que la publicidad de los procesos a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas y además el trámite gratuito de esto le genera celeridad a los trámites procesales y obviamente que permite la adecuada configuración de los litigios. Por lo tanto, esta figura deberá también establecerse como una norma permanente en nuestro Código Procesal Laboral. Un cambio adicional que considero pertinente es la utilización y el desarrollo de las audiencias a través de las plataformas electrónicas. Hemos visto cómo en los procesos laborales y de seguridad social se ha facilitado mucho la participación de las partes, la participación de los testigos, la participación de los representantes legales de las diferentes entidades a través de estas plataformas, lo que no ocurría con la simple utilización de las audiencias orales y de la grabación a través de los discos compactos o de los medios que teníamos dotadas las salas de audiencias. Sin embargo, actualmente con la utilización de estas plataformas, pues es evidente que la inmediación de manera virtual se logra la comparecencia de las partes y eso hace que se haya generado un mayor número de conciliaciones dentro de los procesos laborales. Igualmente, hay otros temas generales que se deben reformar, por ejemplo, el tema del capítulo 2 del Código Procesal del Trabajo en lo relacionado con la competencia. Es evidente que con la creación de los juzgados municipales de pequeñas causas laborales, pues el código aún no ha sido reformado en ese tema y existen temas muy sensibles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el conocimiento de procesos en los cuales es demandada la nación, el departamento, el municipio o entidades de seguridad social y entidades estatales en general. En el código, como está actualmente, se utiliza un único criterio para fijar la competencia, que es el criterio de la cuantía de los procesos, en el sentido de que si los procesos tienen pretensiones, hasta 20 salarios mínimos serán de conocimiento de los juzgados municipales de pequeñas causas laborales. Sin embargo, sí es necesario reformar este tema en el sentido de utilizar otro tema u otro factor de competencia, como podría ser el factor subjetivo, para establecer si efectivamente el juzgado de pequeñas causas puede conocer en única instancia estos procesos o si habría necesidad de que se surta otra clase de procedimientos o si en algún caso se podría incluso implementar el recurso de apelación cuando las entidades
las entidades públicas son condenadas. Aquí debo resaltar que si bien el tema de los procesos de única instancia es constitucional, fue revisado por la Corte y es viable, de todas maneras hay muchas ocasiones en que las entidades públicas no son adecuadamente defendidas y en muchas oportunidades ni siquiera ejercen el derecho de contradicción y defensa, lo cual podría ser subsanado si se permitiera bien sea la apelación o más adelante, como lo abordaré, el tema de la consulta. Igualmente, debe resaltarse un tema que debería reformarse dentro del Código Procesal del Trabajo y es la concepción del principio de gratuidad. Nuestro código pues se quedó todavía con la normatividad del siglo pasado, pero en este tema particular de la gratuidad es necesario actualizar este medio intuitivo del trabajador, pero en temas trascendentales como sería la creación de un fondo público que puede ser administrado por el Ministerio de Trabajo que permita acceder a los trabajadores a las pruebas periciales, porque recordemos que actualmente los dictámenes periciales deben ser aportados con la demanda. En ese sentido, muchos trabajadores que no tienen los recursos necesarios no aportan los dictámenes y se sujetan pues a los dictámenes que generalmente pagan las entidades del sistema de seguridad social o los empleadores. En ese sentido, entonces, en ese principio de gratuidad, deberá también analizarse la posibilidad o de restaurar los peritos de la lista de auxiliares de la justicia sin el cobro de honorarios o la creación de un fondo público con recursos que puedan ser asignados a los trabajadores. Otro tema importante también relacionado con las tecnologías de la información es lo relacionado con la firma y autenticidad del acta de las audiencias. En la ley 1149 se previó que las actas de las audiencias debían ser firmadas por el juez, el secretario y cada uno de los asistentes a la audiencia. Vimos que efectivamente en este momento pues no es posible hacerlo, pero existe la plataforma de la firma electrónica, de tal manera que es posible que se exija para la autenticidad de estas actas, tanto de las audiencias como de las conciliaciones, que la posibilidad de que sea únicamente el juez el que dé fe del contenido y de la autenticidad de tales actuaciones. Igualmente, nuestro Código Procesal del Trabajo tiene algunos temas como son los deberes del juez, los poderes de ordenación, correccionales, pero son temas que no se han desarrollado ampliamente como sí lo tiene el Código General del Proceso a través de sus artículos 42, 43 y 44. Por lo tanto, considero que desarrollar un capítulo especial donde se amplíen esos poderes de ordenación, poderes correccionales y poderes de instrucción en el juez es importante dentro de nuestro proceso laboral, teniendo en cuenta las particularidades que se presentan dentro de esta área del derecho. Lo mismo o la misma consideración debe hacerse frente al capítulo especial de pruebas. La Ley 712 del 2001 actualizó la regulación de los medios probatorios a partir de los artículos 51 a 61 del Código Procesal del Trabajo. Sin embargo, esta legislación se ha quedado corta para el momento de la práctica, para el momento de la contradicción de la prueba y por lo tanto se considera necesario el desarrollo de un capítulo especial sobre pruebas en el derecho procesal laboral y de la seguridad social. En cuanto a los recursos, pues consideramos que como están estructurados dentro de nuestra legislación procesal laboral, los recursos funcionan correctamente, la modalidad oral también, pero sí quiero referirme específicamente, y ya para terminar, respecto del grado jurisdiccional de consulta que establece el artículo 69. Debe recordarse que este grado de consulta es en beneficio de los trabajadores cuando pierden el proceso, cuando el proceso es adverso, y la Corte Constitucional, a través de la sentencia C424 del 2015, amplió esta posibilidad a las sentencias de única instancia cuando son adversas al trabajador. La ampliación que se considera importante es que también se considere la consulta frente a las condenas de las entidades públicas, sobre todo cuando se trata de entidades territoriales, ya que las entidades del orden nacional pues están avaladas también por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Y finalmente, debo hacer un énfasis también en la adopción de las medidas cautelares innominadas dentro del proceso ordinario laboral, pues si bien tenemos una norma propia, que es el artículo 85A, debe tenerse en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional emitida el 26 de febrero del 2021, donde se establece que una interpretación adecuada a los objetivos del proceso laboral es precisamente dar aplicación al literal C del numeral primero del artículo 590 del Código General del Proceso. A grandes rasgos he tratado de abordar algunos temas grandes que podrían ser objeto de reforma. Obviamente que respetando el tiempo que me ha sido otorgado, no es posible profundizar mucho más en ellos, pero creo que se ha hecho un barrido general de las ideas que se tienen para una próxima reforma de nuestra normatividad procesal laboral. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención a la doctora Luz Amalia Andrade en este foro del capítulo Nariño del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, aspectos procesales de actualidad. A continuación, se dirige a ustedes el doctor Iván Fernando Sarama Concha, abogado especialista en Derecho Procesal, Derecho Financiero, Derecho de los Seguros, Derecho Constitucional, magíster en Derecho y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, actualmente profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. Sus reflexiones giran en torno a las aparentes contradicciones del Código General del Proceso en materia de pruebas. Doctor Iván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente y demás personas presentes en este importante foro. Con el propósito de participar en el mismo, cuya invitación agradezco al señor presidente nacional del Instituto Colombiano del Derecho Procesal, a nuestro presidente, el doctor Leonardo Enríquez, y a mi apreciado exalumno, amigo y admirado colega, el doctor Omar Cárdenas, he de tocar algunos aspectos que como abogado litigante en el área del derecho privado, obligado a transitar a diario por las páginas del Código General del Proceso, he considerado que merecen una especial reflexión en este espacio, a sabiendas de que eventualmente confrontaré los criterios de los propios autores de la reforma y con el temor de dirigirme o atreverme a hablar de pruebas en presencia del maestro Parra Quijano, perdón, el más grande tratadista en materia de derecho probatorio en nuestro país. Espero que el espíritu crítico de la academia sabrá perdonar las eventuales impertinencias a las que acostumbro en mis actos diarios, tanto públicos como privados. El primer y breve punto que tocaré hace alusión a la prueba por informe obtenida a través de los derechos de petición. La prueba por informe es una prueba que se presenta como medio nuevo en el Código General del Proceso. Regulada en el artículo 273 a 275, perdón, a 277 de dicha codificación, el Código General del Proceso recogió normas que antes aparecían dispersas. Por ejemplo, dentro de la prueba pericial en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil y en la prueba documental el artículo 278 de la misma codificación. Estas normas de las pruebas por informe deben leerse en armonía con lo regulado en el artículo 78, numeral 10 y 173 del Código General del Proceso. Estamos haciendo referencia al deber de las partes de conseguir, a través de derecho de petición, los documentos o informes que interesen al proceso. Derecho de petición que, de no ser tramitado, impedirá que le pidamos al juez que decrete la prueba solicitando el informe según lo regulado en el artículo 173. Nadie puede discutir la intención de estas normas que pretenden en apariencia acopiar información relevante para el proceso aún antes
de que se presente la demanda. Sin embargo, esta sana intención se estrella en la práctica con la negativa de todas las entidades, especialmente las entidades financieras, de entregar la información pedida, argumentando la reserva de la información, en otros casos y otras entidades, el secreto profesional, o utilizando cualquier otro argumento que permita escudar o evadir la entrega de lo pedido. Llegamos en la gran mayoría de los casos, por no decir que siempre, a la necesidad de que el juez ordene librar los oficios que siempre ha librado en la historia del proceso en Colombia. Entonces diremos que se quedó en consecuencia corta la reforma, pues debió regularse como deber de todas las entidades el remitir al juez que conoce del proceso, no a la parte, aquellos documentos o informes relevantes que se han pedido a través del derecho de petición o de la solicitud de remisión de informes o documentos. ¿Y por qué es importante el punto? Desde el mismo costo que implica para la parte litigante cumplir con la carga que jamás o pocas veces surte su efecto, tanto en términos físicos como en costos de dinero, como en costos de tiempo, hasta la imposibilidad de obtener en manera oportuna la información, lo que incidirá necesariamente en la práctica de los interrogatorios de parte y en la propia conciliación. Si esta norma fuera eficaz, muy seguramente el interrogatorio que practican las partes y el juez podría abordar importantes aspectos que no son considerados en el espacio del interrogatorio porque no tenemos la información que hemos intentado acopiar por diferentes medios. Por ahora, la comentada reforma solo sirve para incrementar el trabajo de los litigantes y duplicar el esfuerzo del juez. Reconocemos su importancia, pero creemos, por la experiencia y la práctica que hemos tenido constante de estos aspectos, que le faltó dientes a la reforma, y eso sería un punto que en mi criterio debía abordarse hacia el futuro. El segundo aspecto a considerar gira en torno a la declaración de parte y la confesión. Iniciaremos por decir que el artículo 165 del Código General del Proceso se refiere a los medios de prueba y al relacionarlos establece en punto de la declaración de parte que son medios de prueba la declaración de parte y la confesión. La norma transcrita del artículo 165 solo modificó el inciso primero que correspondía al derogado artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en adicionar como medio de prueba la confesión, pues en lo pertinente el artículo 175 decía que sirven como medios de prueba la declaración de parte. No hacía alusión a la confesión. Respecto del alcance de esta reforma, el hoy señor presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y corredactor del Código, aquí presente el maestro Ulises Canosa Torrado, expresa en emocionadas palabras: el nuevo código separa la declaración de parte de la confesión para conferir calidad de medio de prueba tanto a la confesión como a la simple declaración de parte. En otras palabras, decía el maestro Ulises, el saber de las partes enaltecido por el consolidado deber de veracidad propio de la oralidad se utiliza probatoriamente en el Código General de Proceso como fuente de prueba. La posición anterior es ratificada por el mismo maestro cuando trató el mismo tema en la conferencia del 35º Congreso Colombiano de Derecho Procesal, donde manifestó: se destaca que en el Código General del Proceso se otorga este renovado valor probatorio a la declaración favorable de parte, sin perjuicio del valor probatorio de la confesión espontánea. Quienes impulsaron la reforma en consecuencia son unánimes en entender que la confesión es un medio de prueba autónomo de la declaración de parte. En mi criterio respetuoso, esta es una afirmación equivocada, que parte de confundir la fuente de la prueba con el medio de prueba y la prueba como resultado obtenido del proceso probatorio. Se hace necesario partir de esta precisión conceptual, que no ha sido ajena a la doctrina nacional o extranjera,
para sustentar esta observación a la reforma en materia de declaración de parte y confesión. Hernando Davis Echandía, ilustre maestro fundador de este instituto, en su obra Compendio de Derecho Procesal, expresa: son fuente de prueba los hechos percibidos por el juez y que le sirven para la deducción del hecho que va a probar, sea que constituyan o no la representación del segundo, según opinión de Carneluti, que la aceptamos. La fuente de la prueba puede consistir, pues, en hechos representativos de otros o simplemente expresivos de sí mismos. Diana Ramírez, en su obra La prueba en el proceso, una aventura intelectual, refiriéndose al punto, expone: la fuente entienden algunos autores que sigue la circunstancia del hecho, es decir, en cuanto a tiempo, modo y lugar. Por ello, es un concepto que se ha discutido como extraprocesal. La fuente de la prueba está fuera del proceso porque acompaña a los hechos que la componen en el conflicto social. Así lo expone Montero Aroca. Fuente es un concepto extrajurídico, metajurídico o ajurídico, que se corresponde forzosamente con una realidad anterior al proceso y extraña al mismo. La fuente existe con independencia de que llegue a realizarse o no un proceso. Las partes, antes de invocar el proceso, buscan las fuentes de prueba mediante una actividad de investigación. Pero por su parte, el medio de prueba es el instrumento o el mecanismo a través del cual se lleva el conocimiento de que se requiere en el proceso para sustentar la decisión. El maestro Davis Echandía precisa el concepto en los siguientes términos. Los medios de prueba pueden ser considerados desde dos puntos de vista. De acuerdo con el primero, se entiende por medio de prueba la actividad del juez o de las partes que suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso, es decir, la confesión de la parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección o percepción del juez, la narración contenida en el documento, la percepción e inducción de la prueba de indicio. Desde el segundo punto de vista, se entiende por medio de prueba los instrumentos y órganos que suministran al juez ese conocimiento, a saber, el testigo, el perito, la parte confesante, el documento, la cosa que sirve de indicio, es decir, los elementos personales y materiales de la prueba. La profesora Diana Ramírez, citada anteriormente, sobre el punto nos expone que los medios de prueba se expresan como los vehículos que contienen la prueba. Es decir, son los mecanismos que se adoptan desde el derecho para recoger la prueba. Y decimos ya que el medio, en consecuencia, es un concepto jurídico y más específicamente es un concepto procesal. La prueba, por su parte, es el resultado final. En términos o en palabras de la doctora Diana, es el conocimiento obtenido que sustenta la afirmación o la negación sobre la existencia del hecho, a partir del cual se adopta razonablemente la decisión. La prueba sería el conocimiento, el razonamiento que produce la conexión hecho-prueba, obtenido a partir de las múltiples inferencias o análisis que se depuran a través de las diversas etapas procesales. En consecuencia, si partimos de los conceptos anteriores, tenemos que concluir que la confesión no es un medio de prueba, como equivocadamente lo anota la norma que critico, pues no es el vehículo o mecanismo de conocimiento. La confesión no es la actividad del juez o de la parte. El vehículo es uno solo, tanto en la declaración de parte como en la confesión. El vehículo no es otro que la narración que hace la parte interesada, sea esta la demandante, la demandada, o ahora el llamado en garantía y los otros sujetos reconocidos como parte en el proceso. Cuando declara en la audiencia inicial como regla general o excepcionalmente en la audiencia de instrucción. De esa declaración puede surgir, retornando los conceptos antes citados, la confesión,
Y entonces la confesión no es el medio, sino la prueba obtenida. Pues el reconocimiento del hecho adverso es finalmente conocimiento obtenido, en palabras de la doctora Ramírez. El razonamiento que produce la conexión hecho-prueba. Así las cosas, en mi criterio, se equivocó la reforma con la redacción del artículo 165 del Código General del Proceso, y esta era una reforma innecesaria, puesto que el propósito que ella persigue bien podría conseguirse con el texto del derogado artículo 200 del Código de Procedimiento Civil, que entre otras copias se copia textualmente en el hoy artículo 196. Dice la norma: la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando existe prueba que las desvirtúe. Cuando la declaración de parte comprenda hechos distintos que no guarden íntima conexión con el confesado, aquellos se apreciarán separadamente. Entonces, ya había en el Código de Procedimiento Civil, y ya recoge el 196 del Código General del Proceso, el tratamiento diferencial del efecto de la narración que nos brinda la parte demandante o demandada. Uno, el efecto de reconocer el hecho adverso, y el otro, el hecho de referirse a aspectos distintos que se tengan como declaración de parte, en tanto no implican reconocimiento de hechos que le perjudiquen. Para cerrar el punto, el Código trata la confesión en cuanto a sus requisitos y efectos, pero no regula cómo se practica, porque la regulación respecto de la práctica sigue las mismas reglas de la declaración de parte. Y finalmente, lo que hace es la práctica de la declaración de parte en el proceso. Quien declara en el proceso como parte no se pone el vestido de declarante y se lo cambia por el de confesante, sino que rinde una única versión que, de acuerdo al contenido de su declaración, puede terminar teniendo diferentes efectos. Hasta ahí el punto de esta parte que critico de referirse a la confesión y a la declaración de parte como medios de prueba distintos. También creo yo que hay un tratamiento inadecuado del decreto de la prueba del interrogatorio de parte en la redacción del código. Esto podría verse como un aspecto no tan trascendental, pero en mi opinión es fuente de confusión. El artículo 198 consagra el decreto del interrogatorio de las partes como una facultad. Dice la norma al inicio del artículo 198. El juez podrá, conforme a la primera acepción que tiene el diccionario de la Real Academia, significa tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Pero es que sucede que el juez en nuestro proceso no tiene la facultad de decretar el interrogatorio de parte. Porque el numeral séptimo del artículo 372, referido a la audiencia inicial, nos aclara que esto no es una facultad, sino que nos dice que el juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogará. Entonces no existe la facultad a la que alude el artículo 198, porque es una obligación del juez practicar el interrogatorio de parte. Y por eso afirmo que es inadecuado el tratamiento que las normas vigentes le dan por una doble concepción entre facultad y deber. Creo yo que ese aspecto debe corregirse. Esta obligación de practicar la prueba del interrogatorio oficioso nos lleva a otro tipo de problemas que en nuestra práctica profesional hemos notado cada vez que comparecemos ante un juez, y cada juez lo maneja de manera diversa. La pregunta es, ¿el juez debe decretar la prueba de oficio? Si el juez decreta la prueba de oficio, mejor. Yo tengo derecho a interrogar a la contraparte en aquellos eventos donde no hice petición de prueba de declaración de parte. Y atada a la pregunta anterior, si no pido interrogar a mi propio representado, el juez que interrogará de oficio me debe permitir a mí, que no pedí interrogar a mi cliente, la posibilidad de interrogarlo. En Pasto hay 4 juzgados civiles del circuito. Valga la pena decir que en una ciudad como Pasto, con un circuito tan grande, conflictivo e importante desde lo judicial, tener solo 4 juzgados del circuito
no es otra cosa que una forma de discriminación y olvido de los que somos víctimas en nuestro departamento. No es justo que Pasto siga teniendo 4 juzgados del circuito. Comentario al margen del que me sale. Digo, en Pasto hay solo 4 juzgados del circuito y todos manejan de manera distinta ese problema. Ante el juzgado tercero tuve una audiencia en la que el juez me negó el derecho de contrainterrogar. En mi criterio, ese derecho es indiscutible, pues así lo consagra el artículo 170 del Código General del Proceso, inciso segundo, que establece: las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Los otros 3 juzgados permiten en regla general el derecho de contrainterrogar, pero con diferentes alcances, unos de manera amplia, otros solo con fines de precisión o aclaración. Respecto del interrogatorio de la propia parte, el señor juez cuarto del circuito no permite controvertir el interrogatorio si no es solicitado la prueba expresamente. Otros jueces lo permiten, pero difiere el momento en el cual se ejerce la contradicción. Unos lo permiten al finalizar el interrogatorio de todos los que conforman el extremo opuesto. Otros lo permiten a continuación del interrogatorio formulado por el juez y antes de las demás partes. Conclusión de lo expuesto, en función de esta facultad de decreto oficioso de la prueba, es que hay imprecisión en la regulación de un intrascendental medio probatorio y hay falta de precisión en cuanto a su contradicción, a la manera como los jueces deben regular el derecho de contrainterrogar, al alcance que debe contener ese contrainterrogatorio, si solo con fines de precisión o aclaración o de manera amplia todos los temas que interesen al proceso. Creo que me voy a extender un poco más con la venia de los directores del foro. Pido excusas por anticipado. Respecto de las facultades para confesar, el artículo 195 del Código General del Proceso reproduce de manera idéntica el artículo 198 del Código de Procedimiento Civil y preceptúa: no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea su orden. Esta es una regla que la tenemos desde el Código de Procedimiento Civil. El representante de una entidad de derecho público no puede admitir hechos adversos, en el entendido de que confesar es aceptar hechos adversos a la parte que representa. Esto, que parece indiscutible y muy claro, encuentra una grave contradicción cuando el artículo 98 se refiere al allanamiento de la demanda. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?, me dirán. Pues el inciso segundo del artículo 98 establece: cuando la parte demandada sea la nación, un departamento o un municipio, el allanamiento deberá provenir del representante de la nación, del gobernador o del alcalde respectivo. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?, se preguntarán quienes me escuchan. Pues que el allanamiento tiene como presupuesto, según el artículo 98, el reconocimiento de los hechos o fundamentos de la pretensión. Los fundamentos fácticos de la pretensión deben ser reconocidos por quien se allana. Además, el artículo 99 dispone, donde se regula la ineficacia del allanamiento en su numeral tercero, dice que el allanamiento es ineficaz cuando los hechos admitidos no puedan probarse como confesión, por confesión. Entonces, si para allanarse la parte debe confesar, pero tengo prohibido confesar, ¿cómo se entiende que al contestar la demanda yo pueda allanarme? ¿Cómo un representante, gobernador, alcalde, representante de la nación o entidad de derecho público puede al contestar allanarse y admitir los hechos de la demanda si cuando se regula la prueba de confesión a él le está prohibido confesar? Yo creo que ahí hay una contradicción que es trascendental respecto del momento y la etapa de la contestación de la demanda. Me referiré muy brevemente, por respeto al tiempo, se me acaba ya el uso de la palabra, el problema del juramento estimatorio y la condena in genere. Otro problema que encuentro. El artículo 283, inciso primero, nos enseña que se condenará
por cantidad y valor determinado. Y el inciso tercero se refiere a la condena en abstracto, limitándola a los casos en que la ley lo permite. El artículo 206, referido al juramento estimatorio, prueba, y me estoy refiriendo a las pruebas, nos exige que frente a la pretensión indemnizatoria debo estimar el valor de los perjuicios de manera razonada, de tal manera que frente a la objeción yo pueda aportar la prueba y en caso de exceso voy a ser sancionado. El punto es, ¿qué pasa en aquellos eventos en los cuales la parte demandada no me permite tener acceso a los elementos para estimar o cuantificar la pretensión? La duda me surge porque me acaban de inadmitir una demanda en la que afirmo que estoy en la imposibilidad de fijar la reparación por rentas no percibidas, porque la parte que pretendo demandar me ha negado durante 3 años suministrarme de la información de lo que se percibe como renta de unos bienes que se pretende retornen a una asociación. Y estoy formulando una demanda de nulidad de un contrato de sociedad y afirmo que no sé cuánto mi cliente ha perdido de percibir por concepto de la renta de unos inmuebles. Como no puedo hacer el juramento estimatorio y no me puedo atrever a especular sobre el valor de las rentas, implicará para mí que debo desistir de la pretensión de la reparación de los perjuicios por la no obtención de la renta de los inmuebles, ya que no tengo elementos para cuantificarlos. Ello me lleva a afirmar que la exigencia del artículo 206, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 283, en ocasiones se torna en un impedimento para la justa reclamación de los derechos, cuya cuantificación no nos es posible de entrada en el proceso. En mi criterio, en consecuencia, es valiosa la norma del juramento estimatorio, pero debía abrirse paso a la posibilidad de pretensión de una condena in genere o en abstracto cuando no tenemos los elementos de entrada para cuantificar el valor de lo reclamado. Me iba a referir a la prueba pericial, pero ya la doctora Luz Amalia tangencialmente tocó el punto y diré que esta reforma y privatización de la prueba pericial ha sido compleja para el acceso a la justicia. El pedirle a las partes económicamente afectadas, en ocasiones sometidas al amparo de pobreza, a que paguen un perito con sus escasos recursos, y me estoy refiriendo al contexto de ciudades pobres, como las que tiene el departamento de Nariño, municipios pobres, ha implicado una desventaja para el manejo de la prueba pericial en los términos en que el Código General del Proceso la ha privatizado. En mi opinión, también es un punto que podría ampliarse mucho más, pero en respeto al tiempo del que ya me he excedido, no profundizaré. Muchas gracias por la amable atención que me han dispensado. Doctor Sarama, muchas gracias por sus aportes en este foro del capítulo Nariño del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Voy a reiterar la invitación que durante algunas semanas ha estado haciendo nuestro presidente, el doctor Ulises Canosa Suárez, y la doctora Eudith Baene Angarita, secretaria general del Instituto, para inscribirse en el 42º Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Jairo Parra Quijano, que se realizará en esta oportunidad de manera virtual entre el 6 y el 10 de septiembre de 2021. Igualmente, para que tengan en cuenta los semilleros de investigación en el 22º Concurso Internacional para Estudiantes de Derecho, que el plazo para entregar sus escritos es el día 31 de julio de 2021. A continuación se dirige a ustedes el doctor Omar Alfonso Cárdenas Caicedo, quien nos hablará sobre la solución de disputas en redes sociales, el caso de Facebook. El doctor Cárdenas es magíster en Derecho Comercial, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, docente invitado de los posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Libre Seccional Cúcuta y Universidad de Medellín. Es investigador en temas de derecho procesal, comercial y nuevas tecnologías. Doctor Cárdenas, el auditorio es suyo. Muy buenas noches a todos los asistentes a este fabuloso foro
Y cómo no, empezar agradeciendo la invitación al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en cabeza de nuestro presidente, el maestro Ulises Canosa, a quien no tengo sino palabras de agradecimiento por todos los espacios académicos que genera, no solamente para los miembros del instituto, sino en general para todos los académicos y expertos en derecho procesal. Voy a dirigirme a ustedes a tratar un tema que es novedoso, rompe un poco con lo que venimos escuchando. Hemos escuchado a la doctora Luz Amalia, que desde el campo del derecho procesal laboral nos ha hablado del tema de pruebas, el doctor Sarama, que nos ha hablado desde su experiencia como litigante, unas reflexiones muy interesantes sobre aspectos polémicos que él encuentra en el derecho procesal y probatorio colombiano. Y la exposición que viene a continuación rompe un poco con esa tendencia o esos primeros pasos que hemos dado en el foro y gira hacia el mundo de la virtualidad. Un concepto que se ha venido destilando en Colombia a partir de la ley 527, pero que ha tomado gran trascendencia a partir del decreto 806 del año 2020 y por supuesto en la situación a la que nos ha llevado la pandemia. Sin embargo, creo firmemente en que la discusión de la cercanía entre el concepto de justicia y las categorías dogmáticas tradicionales como proceso, acción, prueba, sentencia o juez no se deben limitar exclusivamente al fenómeno que la doctrina de las nuevas tecnologías denomina justicia digital, que es básicamente entendida como el uso de las TIC por parte de los operadores judiciales tradicionales. Dicho de otra manera, cuando la rama judicial, por ejemplo en el caso colombiano, utiliza las TIC para desarrollar o para prestar el servicio de justicia. Eso se llama justicia digital, pero el fenómeno es mucho más grande. Hay un fenómeno global de cercanía entre las TIC y el derecho que nos invita a repensar las categorías tradicionales del derecho procesal y la teoría general del derecho procesal. Y uno de esos fenómenos muy específicos es el advenimiento de una nueva forma de solucionar conflictos que se conoce como los ODRs, que viene de la acepción norteamericana Online Dispute Resolution, o en español, solución de disputas en línea. Básicamente el problema es el siguiente: grandes empresas que prestan sus servicios a nivel internacional, pensemos en eBay, en PayPal, en Airbnb, se encontraron con el problema de que los consumidores desconfiaban de celebrar negocios porque en caso de un incumplimiento, supongamos una entrega de eBay que no llega o que llega de manera imperfecta, ¿dónde se podía reclamar? No había lugar donde reclamar. Y el derecho tradicional solucionaba eso con unos caminos procesales que realmente o en la práctica no eran muy fáciles de acceder. Como por ejemplo, tratar de iniciar acciones judiciales o administrativas propias del derecho del consumo en los países donde se ubiquen las empresas que han ejercido la venta o que han ejercido el comercio a través de estas plataformas. Eso suena muy bien desde la teoría, pero en la práctica pues no es factible que una persona que ha hecho una pequeña compra litigue en otro país, con otro uso horario, con otro idioma, con otro esquema jurídico, y más aún con los costes de transacción que eso implica y con los costes del juicio que eso implica. Entonces, básicamente las personas se quedaban sin una posibilidad de acceso a una justicia en este tipo de casos. Frente a esa circunstancia, las empresas, con ese ánimo que siempre han tenido los comerciantes de innovar, decidieron crear sus propios sistemas de solución de disputas. Y en eso el ejemplo paradigmático es eBay, que ha generado un centro de resolución de controversias muy grande, soluciona cerca de 80 millones de controversias al año. El dato es exacto, ¿no? Más de 80 millones de controversias, prácticamente es el sueño de cualquier aparato judicial a nivel mundial, y lo hace a través de sistemas automatizados de resolución de disputas. Básicamente una persona presenta una petición, la otra contesta con esquemas preelaborados, y el sistema ayuda a las partes a lograr un acuerdo, y si no se llega a ese acuerdo, se pasa a lo que se conoce como una tercera fase, que puede ser de decisión de un tercero neutral o de apoyo de un tercero neutral al caso. Esos ODRs venían siendo estudiados por la doctrina internacional
y nacional también. Ya en varios foros del instituto hemos tenido la oportunidad de escuchar importantes reflexiones sobre los ODR, pero siempre quedaban relegados al concepto del derecho del consumo. Y los típicos casos de plataformas como eBay, PayPal, o servicios ya más domésticos aquí en el contexto colombiano, como la plataforma SIC Facilita de la Superintendencia de Industria y Comercio, que está vigente, es un ODR ya nacional. Sin embargo, bueno, como les decía, entonces el tema estaba muy anclado al derecho del consumo, pero resulta que eso dio un salto. Y dio un salto que a mi modo de ver es revolucionario en lo que se podría conocer como pluralismo jurídico y en lo que podría entenderse como métodos alternos de solución de disputas. Y es el paso que dio la plataforma o la empresa Facebook. Facebook diseñó un ODR, un sistema de solución de disputas en línea, propio para esa plataforma, donde las discusiones no giran en torno a problemas de derecho de consumo, fíjense ustedes, sino en temas de libertad de expresión y contenidos publicados en las redes sociales. Entonces la situación es la siguiente. Un usuario carga hace una publicación en Facebook o en Instagram, una imagen, un texto, y ese texto resulta ofensivo, por ejemplo, para una minoría étnica, o resulta ser discurso que se conoce como discurso de odio, o xenófobo, o racista, etc. Y la plataforma lo que hace actualmente es, a través de un equipo de técnicos y de unos algoritmos, identifica este tipo de publicaciones y las restringe. Es decir, las corta, las baja de la red. Básicamente es una especie de, llamaremos entre comillas y muy entre comillas, una especie de censura, que realmente no es censura porque no lo está haciendo el Estado, no tiene otras características. Se baja la publicación porque se vulneran las normas de contenido y las políticas comunitarias a las que hemos adherido al momento de aceptar los términos y condiciones de las redes sociales. La pregunta es, ¿qué pasa si esa suspensión de ese contenido se hace de manera equivocada? ¿Qué pasa si yo no estaba siendo racista, sino que era criticando el racismo o estaba utilizando una sátira? ¿Qué pasa si el contexto se ha malentendido? ¿Qué pasa si la traducción, porque no nos olvidemos que las redes sociales son un fenómeno global? ¿Qué pasa si la traducción es inadecuada? ¿Qué pasa si la fotografía no fue correctamente entendida en el contexto nacional de donde se publicó o donde tiene origen la publicación? Entonces, quedábamos un poco sin salida. ¿Qué pasaba antes? Había básicamente dos formas de resolver el problema. Una, pensar que sea la misma plataforma, o sea, la misma empresa, Facebook Inc. Company, propietaria de Facebook y de Instagram, entre otras, como WhatsApp también, pero nos referiremos específicamente a Facebook y a Instagram, que las mismas empresas regulen el contenido. Y eso no deja de ser incómodo desde el punto de vista jurídico, toda vez que tendríamos una empresa como Facebook Inc. Company, un gigante corporativo, ¿cierto?, del mundo tecnológico, creando las políticas y las normas de uso de las redes, de sus redes sociales, administrando el componente tecnológico y además sirviendo de jueces sobre qué se publica y qué no. No deja de ser, digamos, incómodo desde el punto de vista del derecho constitucional ver que una empresa acumule tanto poder. La segunda fórmula es la respuesta tradicional que daríamos los procesalistas, que lo resuelva un juez. El problema es que la resolución por parte de los jueces es bastante limitada. Y eso ocurre porque, bueno, alguien diría, pero en Colombia ya hay decisiones judiciales sobre temas de plataformas. Claro, uno podría citar la T260 de 2012 o la T050 de 2016, sentencias que tratan específicamente sobre la plataforma Facebook. Pero el problema de la decisión judicial es que los esquemas judiciales son nacionales. Están pensados para un contexto doméstico y tienen grandes dificultades prácticas para resolver disputas cuando hay elementos internacionales. Es decir, ¿qué ocurre cuando quien publica el contenido se encuentra, por ejemplo, en Rusia y no en Colombia? ¿Cómo podría un juez de tutela ordenar eliminar ese contenido? ¿Lo haría solo para Colombia o lo puede hacer a nivel global? Y empezamos a tener discusiones bastante complejas sobre el poder del juez en las redes sociales. Y esto ocurre por una razón muy sencilla, y es que el concepto de juez tradicional está atado al concepto de Estado, que a su vez está atado al concepto de territorio.
Y en Internet, el territorio como tal se desfigura. En Internet no hay fronteras. Básicamente, las operaciones tecnológicas ocurren a nivel global. Y eso dificulta muchísimo que una justicia pensada para un concepto doméstico pueda tener alcances globales. Entonces, el tema de los jueces, bueno, puede ocurrir en temas muy puntuales o en países muy puntuales como Colombia a través de la acción de tutela, pero no es una solución a la discusión global. ¿Qué hizo Facebook? Establecer un intermedio y es, escúchenlo bien, crear su propio juez, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Decidió crear un organismo que en inglés se conoce como el Oversight Board o en español Junta Asesora de Contenido. Es un organismo del máximo nivel en la que hacen parte personas que fueron premios Nobel, ex magistrados de altas cortes de derechos humanos, activistas de derechos humanos, académicos de diferentes países, de los 5 continentes, con mucha pluralidad, digamos, en los pensamientos, en las religiones, en las etnias, en las ubicaciones, es decir, una junta bastante diversa, que está financiada no directamente por Facebook Inc. Company, sino a través de una fiducia, de un encargo fiduciario para garantizar la independencia del organismo. Y esta junta asesora de contenido va a ser las veces de una especie de corte al interior de Facebook, obviamente con las diferencias y con las distancias que pueden existir entre este organismo muy novedoso y una corte tradicional, pero es a manera de ejemplo. Desde esta perspectiva, el organismo ya está funcionando y ya está profiriendo decisiones. Decisiones que, si ustedes las revisan, son muy parecidas a una decisión judicial tradicional, con sus hechos, con sus consideraciones y su parte resolutiva. Tienen una característica, y es que las decisiones que toma esta Junta de Supervisión de Contenido son obligatorias para la empresa de Facebook Inc. Company, salvo que vulneren la ley a la cual está sometida la plataforma, que es una ley específica de un estado de los Estados Unidos. Luego, la idea de que esto es voluntario sale del problema porque es obligatorio. Las decisiones del oversight son de obligatorio cumplimiento por parte de Facebook. Adicionalmente, el oversight puede hacer sugerencias sobre el cambio de políticas al interior de la plataforma de Facebook. Es decir, puede hacer sugerencias sobre la, entre comillas, normatividad o la legislación de la plataforma. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente de la siguiente manera. Usted carga una publicación, supongamos que es una publicación ofensiva, voy a colocar un ejemplo puntual. Hay una decisión del oversight, que es la decisión 2021-002 FBUA, ¿sí? Tiene número y todo, como una decisión de una corte muy parecida, donde en Holanda, o en Países Bajos, mejor para ser exactos, alguien subió una publicación de un video sobre Pedro el Negro. Es un personaje que hace parte del imaginario de las Navidades en Países Bajos, que acompaña a Santa Claus, a Sinterklaas en Países Bajos. Y el problema es que la persona que lo hace es una persona blanca, digamos, de tez blanca, pero que pinta su rostro con cosmético negro, ¿no? Eso es visto por organizaciones de derechos humanos como vulneratorio de los derechos de las poblaciones afrodescendientes, básicamente porque el pintarse el rostro de negro se considera una forma de burla de la población afrodescendiente. Y adicionalmente que este personaje, Pedro el Negro, rememora mucho lo que es la colonia y la época esclavista. Entonces, Facebook termina bloqueando el contenido, considerando que hay una vulneración de los derechos de la población afrodescendiente. La persona que ve su contenido bloqueado por la red, ¿qué debe hacer? Puede formular una apelación, así como lo escuchan con esos términos, una apelación al interior de la plataforma. Para eso se tiene 15 días, un término, 15 días. Y el oversight funciona muy parecido a cómo funcionaría la Corte Constitucional Colombiana, porque de todos los casos que existen, el oversight selecciona algunos. Luego, no todas las apelaciones se tramitan. Escoge algunas que son más relevantes y esas las lleva al panel para resolverlas. De todos los miembros del oversight, se organiza una especie de sala de decisión de 5 miembros para cada caso, de los seleccionados. Estos 5 integrantes desarrollan una ponencia, se aprueba entre los 5 y se toma la decisión.
Lo interesante es que todos los argumentos que se plantean al interior de la decisión son de carácter jurídico y de derechos humanos. Y es allí donde radica, a mi modo de ver, el salto impresionante que da Facebook con el oversight, porque los ODR tradicionalmente se estaban pensando para contextos de consumo, donde hay disputas económicas. Pero el Oversight Board, o la Junta Asesora de Contenido de Facebook, no tiene que ver con disputas económicas, sino con disputas de libertad de expresión, sobre disputas sobre temas de género, disputas sobre temas de discriminación racial, discriminación étnica, disputas típicas de derechos humanos. Estamos hablando de una amplitud de los ODR que ya no solamente se quedan en disputas de contenido patrimonial, sino que hemos pasado a conflictos propios del derecho público o de los derechos humanos. La Junta Asesora de Contenido toma la decisión y Facebook tiene 7 días concretos para dar cumplimiento a esa decisión. En el caso de Pedro el Negro, el que les acabo de mencionar, la decisión del oversight fue de confirmar la exclusión de ese contenido de la red social en vista de que se afectaban los derechos de la población afrodescendiente, no solamente de Países Bajos, sino de todo el mundo. Y así se ha venido construyendo una serie de decisiones, ya van 14 casos resueltos por la Junta Asesora de Contenido. Pero quiero contarles algo más. Estas decisiones, que como les digo en su estructura, citan normas jurídicas, ¿no? Eso es la otra parte interesante, porque al interior de las decisiones del oversight, los invito y ahorita les voy a mostrar cómo pueden consultar las decisiones del oversight, se mencionan los hechos y luego cuando ingresan las consideraciones jurídicas, vamos a mirar que el oversight utiliza o echa mano de convenciones internacionales de derechos humanos, echa mano de informes de la ONU, echa mano de tratados internacionales, echa mano de las políticas al interior de la misma red social y a mucha atención. Por sus estatutos puede echar mano de sus propias decisiones. Es decir, sus propias decisiones se forman una especie de precedentes. Y ya existen decisiones del oversight donde él cita decisiones anteriores como fundamento para tomar una decisión nueva. El fenómeno es realmente alucinante y cambia la forma de ver el derecho procesal. Nos pone en entredicho esa idea de que el proceso debe estar anclado exclusivamente a la visión del juez tradicional y de las ramas judiciales de un determinado país. Nos pone también a pensar del poder de las empresas que manejan el sector tecnológico y hasta qué punto pueden crear, no solamente, digamos, las redes sociales son el invento más fabuloso que ha tenido la humanidad frente a la libertad de expresión, ¿no? Tiene la capacidad tiene la mayor capacidad que se ha creado para difundir la opinión o las noticias, verdaderas o falsas. Creo que nunca antes en la historia los seres humanos habíamos tenido uso, tantos seres humanos habíamos tenido uso o acceso más bien a una herramienta de tan rápida difusión. Y que una empresa que controla esa herramienta tan importante hoy en día para las sociedades occidentales y en general para el mundo entero, pueda crear las políticas de esa red social, pero adicionalmente contar con una especie de órgano que toma decisiones, resulta realmente alucinante y deja muchas cosas que pensar en torno al poder que tienen estas empresas. Porque fíjense ustedes que Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. Luego estaríamos diciendo que el oversight con sus decisiones termina afectando la libertad de expresión de más de 2.000 millones de personas en los 5 continentes, cosa que ninguna corte nacional o internacional puede hacer. No tienen competencia global. Y para cerrar la conferencia, cerrar la charla, quiero comentarles otro caso. La decisión 2021-001-FBR, el caso de Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno a los hechos del 6 de enero de 2021 frente a la toma del Capitolio, lanza unas publicaciones en la red social Facebook. La red decidió bloquearlo al presidente de los Estados Unidos. Y se generó un debate que termina siendo resuelto por el oversight de si se podía hacer ese bloqueo o no. El oversight terminó resolviendo en contra del presidente Donald Trump, pero aclarando que la decisión de suspender sus redes sociales no podía ser indeterminada en el tiempo, sino que debía tener un límite temporal. Y ordenó que Facebook le fijara un extremo temporal a esa condena, entre comillas, de exclusión del expresidente Donald Trump de los Estados Unidos.
Ese caso es importante mencionarlo porque Donald Trump ha decidido o ha informado que va a llevar esa exclusión ante los tribunales norteamericanos. Es decir, ahí vemos un salto de lo novedoso, la forma nueva de resolver disputas, que es el oversight, a volver a la forma tradicional. Entonces esa disputa regresa a los jueces tradicionales en Estados Unidos y habrá que ver cuál es el efecto que se le da a la decisión del oversight por parte de los jueces norteamericanos. Cierro con una cosa muy puntual. Quiero mostrarles que el oversight ya tiene, aquí estoy compartiendo pantalla, ya tiene su página web en donde ustedes pueden consultar las decisiones. La página es oversightvar.com, donde podemos consultar el proceso de apelación, cómo se hace el proceso. Todos los usuarios de Facebook hoy en día pueden acudir al proceso de apelación. No olvidemos que no es obligatorio tramitarlo. El oversight escoge los trámites o los casos en los que se va a pronunciar. Y aquí en la pestaña de decisiones podemos consultar las decisiones del oversight, que en este momento ya van 14 casos. Basta con mirarlas de todas partes del mundo. Y básicamente se puede ingresar a cualquiera de estas decisiones y mirar los hechos, ¿verdad? Y las consideraciones de carácter jurídico, el resumen del caso, información del caso, conclusiones principales, la decisión, y si uno quiere mirar la decisión completa, pues ahí la puede apreciar. Yo los invito a que conozcamos de mayor profundidad estos organismos novedosos que nos cambian la concepción del derecho procesal, lo amplían. Dejamos de considerar el derecho procesal o la resolución de conflictos, porque finalmente el derecho procesal lo que estudia es eso, la resolución de conflictos intersubjetivos de partes, ¿no? Para tomar alguna definición procesal clásica. No solamente se resuelven por las vías legales establecidas en la legislación de un determinado país como Colombia, sino que hay otras formas de resolver los conflictos con una perspectiva mucho más global, con una perspectiva tecnológica, con una perspectiva sin duda mucho más integradora de lo que es la humanidad. Muchísimas gracias por el tiempo y espero pues que haya causado curiosidad este nuevo organismo. A todos ustedes, muchas gracias. A usted, doctor Cárdenas, por su interesante charla. A continuación, se dirigirá a ustedes el doctor Duván Chávez Rivas, quien es abogado litigante, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y miembro del capítulo Nariño del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El doctor Chávez Rivas nos hablará sobre la prueba documental en la virtualidad y su controversia. Doctor Chávez. Buenas noches, doctor Leonardo, señor presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, doctor Ulises Canosa. Buenas noches a todos los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a todos los colegas que hacen parte y concurren a este importante foro. Bueno, yo soy el encargado de cerrar el foro y como tal eso acarrea una responsabilidad de sintetizar algunos de los temas que han tratado los expositores anteriores y sobre todo también eso da una virtud de que podemos dilucidar algunas dudas o montar una postura distinta de la que los ya conferencistas han tratado. En este momento yo les propongo hacer una dinámica respecto a la problemática que se establece acerca de la prueba documental en la virtualidad y la controversia que se genera sobre los mismos. Dentro de esta exposición vamos a tratar 3 puntos fundamentales. Primero tenemos lo que refiere a la aportación documental. Vamos a tratar sobre su contradicción y el trámite de la contradicción, todo inmerso en este contexto que nos tocó vivir a raíz de la pandemia y teniendo en cuenta la vigencia del decreto 806 del 2020, en concordancia con las disposiciones vigentes también del Código General del Proceso. En primera medida tenemos que recordar la aportación probatoria existente o las formas de cómo se pueden ingresar los documentos al proceso. En primera medida tenemos que los documentos pueden ingresar al proceso como anexos, así lo establece el artículo 84 del Código General del Proceso,
pero también establece unas distintas variables en contraposición a mi colega, el doctor Iván Sarama, en la cual se advierte de la controversia existente. Yo propongo una postura distinta en la cual el Código General del Proceso establece una baraja de posibilidades para aportar documentos. Por ejemplo, para solicitar documentos a la contraparte, existe la posibilidad de solicitarlo a través de la exhibición de documentos. En el artículo 265 del Código General del Proceso lo establece así, y el artículo 78, numeral 12º del mismo Estatuto Procesal, consagra esa facultad de que la contraparte allegue los documentos a través de la exhibición dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento, como lo consagra así el artículo 373 del mismo código. Pero también la prueba por informe faculta a través del artículo 275 de que los documentos sean aportados o sean solicitados a la contraparte para que ésta los aporte dentro de un informe que se formule a la contraparte. De igual manera, con los terceros sucede lo mismo. Se puede hacer una solicitud de prueba documental a través de la exhibición documental, como ya se hace como ya se explicó respecto a la contraparte, y asimismo también puede hacerse a través de la prueba por informe, recordando que está vigente y que existe también la posibilidad de solicitarlo extra proceso a través del derecho de petición, y una vez agotado este requisito, se puede solicitar judicialmente a través del juez. Pero recordemos también que el artículo 221, numeral 6º, permite la aportación de documentos a través de un testigo, cuando estos documentos giren en torno a la declaración del mismo. El artículo 221, numeral 6º, así lo permite. Respecto a la aportación probatoria en esta era digital que nos tocó vivir, nosotros tenemos que tener en cuenta dos posturas que se están manejando actualmente, una por parte de la Corte Constitucional en la reciente sentencia T043 del 2020, en la cual se encuentra un debate muy interesante respecto de que todo pantallazo o toda prueba electrónica allegada al proceso a través de pantallazo, ya sea de WhatsApp, de Facebook, de cualquier otra red social, se tendrá en cuenta en la valoración probatoria como si fuera una prueba indiciaria, será un indicio. Y el debate se genera respecto del magistrado ponente Alberto Rojas Ríos, cuando él manifiesta que no, es un verdadero documento. Y para referirse respecto a de que es una prueba documental, recuerda normas ya esgrimidas en el Código General del Proceso, y al tratarse de un asunto de tutela dentro de un proceso laboral, recuerda que el artículo 145 del Código Procesal Laboral tiene remisión expresa al Código General del Proceso. Y es así que recuerda que el artículo 247 del Código del mismo Estatuto Procesal habla que la simple impresión de un mensaje de datos será llegado al proceso con valor de prueba documental. Y el artículo 245 también de la misma norma nos establece que se pueda llegar en original o en copia a la prueba documental y esta se presumirá auténtica, estableciendo que el único requisito para que goce de autenticidad, si se aporta en copia, es establecer dónde se encuentra original si es que se tiene conocimiento de ello. Téngase en cuenta también la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial del magistrado ponente doctor Marco Antonio Álvarez. Sentencia del 1 de octubre del 2020, donde incluso se manifiesta que un título ejecutivo aportado en mensaje de datos tiene presunción de autenticidad porque así lo establecen las distintas normas existentes. Se recuerda la disposición del artículo 103, parágrafo 2 del Código General del Proceso, que cuando se remite el mensaje de datos desde el correo suministrado en la misma demanda, goza de esa presunción de autenticidad, norma que es concordante con el decreto legislativo 806 en su numeral 6º. Y se establece un único deber que ya existe, o se recuerda, mejor dicho, un deber, el cual es la conservación de los documentos conforme al artículo 78, numeral 12º, de
salvaguardar dichos documentos hasta que el juez lo requiera. Es así que la aportación de documentos está clara de que pueda llegarse en mensaje de textos en formato digital, pero siempre va a existir el deber de la parte de salvaguardar dicho documento hasta que el juez lo requiera. Pero es entonces que el momento de la valoración probatoria cobra relevancia, toda vez que la Corte Constitucional, al sentar postura respecto a la sentencia T043 del 2020, le estaría restando valor como prueba documental y dándole así un valor de prueba indiciaria que a criterio de el suscrito no le corresponde. Es así que nosotros tenemos que rememorar las palabras del doctor Jairo Parra Quijano, presidente emérito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el cual habla sobre los documentos auténticos y sobre el documento veraz, la distinción entre la autenticidad y la veracidad, porque con base a esto es que proceden los medios de impugnación documental como son la tacha, el desconocimiento y la ratificación. Y ahí vamos a hacer énfasis en una problemática que existe respecto de estos medios de impugnación documental. Recuérdese que la autenticidad tiene que ver con la identificación del autor del documento, de quién emana el documento, de quién es quien elabora el documento. Mientras que la veracidad tiene que ver con la realidad del documento, tiene que ver con el contenido. Es por ello que cuando hablamos de la contradicción probatoria, tenemos que poner de presente dos sentencias recientes de la Corte Suprema de Justicia, de autoridad del magistrado ponente, doctor Luis Armando Tolosa. Recuérdese que la tacha únicamente busca demostrar la falsedad material, mas no con ello se busca demostrar una falsedad intelectual o ideológica. Es en ese caso que la tacha, cuando se propone esa tacha documental, solamente puede ser dirigida a una falsedad material, es decir, una falsedad en la firma o una falsedad en lo que se haya manuscrito en dicho documento. Pero asimismo lo advierte el artículo 269 y lo advierte el artículo 272 en su inciso final, de que también la tacha debe proponerse cuando hablamos de documentos que se incorporan al proceso como grabaciones de voz o de imagen de la parte contra quien se aducen. Solamente en ese evento procedía la tacha. Y cuando hablamos de documentos que no están ni firmados ni manuscritos, procedería entonces el desconocimiento. Y tengamos en cuenta que el desconocimiento no busca pelear sobre la falsedad material del mismo, sino cuestionar y poner en entredicho la autoría que se le imputa porque existe esa duda, existe el cuestionamiento de si verdaderamente de quien emana ese documento es de la persona de quien se afirma que así lo es. Es por ello que tenemos que examinar dos cuestiones muy importantes que dentro de la sentencia mencionada del doctor Luis Armando Tolosa Villabona y bajo las cuestiones propias que existen a raíz del Código General del Proceso y de la virtualidad, están en duda y que el Código General del Proceso no ha regulado en debida forma. Tengas en cuenta que nosotros tenemos estos tres medios de impugnación consagrados en el Código General del Proceso. La tacha documental, consagrada en el artículo 269, el desconocimiento documental que está consagrado en el artículo 272, pero también tenemos la ratificación documental, la cual se consagra respecto de documentos declarativos, de carácter declarativos, emanados de tercero. Teniendo esto aquí de presente, recordemos que los documentos declarativos son aquellos que
tienen una declaración, pero en ningún momento constituyen o conforman una relación jurídico-sustancial. Es decir, los documentos declarativos no incorporan en su contenido un derecho o una obligación. Contrario sensu, los dispositivos sí tienen esa característica de establecer en su contenido un derecho o una obligación. Los representativos, por otra parte, son aquellos que representan una voz, una imagen, una persona, imágenes, videos, etcétera. Pero entonces, aquí empieza a dilucidar una problemática. El desconocimiento documental en el artículo 272 del Estatuto Procesal colombiano establece que gira en torno a los documentos de las partes sobre los cuales no exista ni firma ni estén manuscritos, y sobre los documentos de terceros. ¿Pero sobre qué documentos de terceros? ¿Sobre los documentos declarativos o sobre los documentos dispositivos? Porque respecto de los documentos de terceros representativos, ¿qué tenemos? Tenemos que hay que presentar la ratificación, la solicitud de ratificación documental. Y existe un problema a raíz de la vigencia del Código General del Proceso y del establecimiento de las pruebas extraprocesales. ¿Por qué razón? Hemos dicho que un documento declarativo es aquel que se encuentra consagrado en la norma y que hace las veces de una declaración que no constituye derechos u obligaciones, y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que estos documentos se asemejan a un testimonio. Se asemejan a un testimonio. Si se asemejan a un testimonio y son una simple declaración en la cual tenemos que solicitar ratificación, no estaríamos hablando entonces del testimonio sin citación de la contraparte consagrado en el artículo 188 del Código General del Proceso, porque esa declaración extraproceso de terceros tiene que constar en algún documento. Puede ser un documento impreso, puede ser en una grabación magnetofónica, puede ser en un video. Y bajo esa posibilidad estaríamos bajo una prueba testimonial extraproceso o bajo una prueba documental declarativa de terceros. Y el conflicto se genera porque el 188 es muy claro que respecto a los testimonios sin citación de la contraparte deben ser ratificados conforme al artículo 222 del Estatuto Procesal. Pero el documento declarativo emanado de terceros conforme al artículo 262 menciona que es susceptible de ratificación, pero no establece el trámite de ratificación. Y aquí quedan entre dudas si esa ratificación es la misma del artículo 222, pero si hablamos de la misma situación establecida en el artículo 222, ya no estamos hablando de un testimonio y no hablamos de una prueba documental de terceros. Es así donde se genera el conflicto de interpretación y de aplicación para los jueces, sobre todo, respecto de cómo valorar esa prueba documental declarativa de terceros, si como una prueba testimonial, sin citación de la contraparte conforme al artículo 188 del Código General del Proceso, o como una prueba documental declarativa emanada de terceros. Con fines de enfatizar lo antes dicho y en aras de puntualizar sobre la proposición sobre cada uno de los medios de impugnación documental, tenemos que la tacha documental se presenta respecto de las partes y se hace sobre todos los documentos o sobre todas las clases de documentos aquí presentadas, declarativos, dispositivos o representativos. Lo único que se requiere es que exista una afirmación de que está manuscrito o firmado por la parte contra quien se aduce. Asimismo, el desconocimiento documental respecto de las partes se lleva a cabo sobre aquellos documentos que no estén firmados ni manuscritos por la parte contra la cual se aducen, y se hace respecto de los documentos declarativos, dispositivos y representativos. Entonces, el cambio, ¿dónde
donde se enfatiza es en el desconocimiento documental, porque cuando hablamos de desconocimiento documental y el autor o el origen deriva de terceros, esta solamente se puede presentar respecto de documentos dispositivos o representativos, porque en el caso de que sea un documento en manos de terceros de carácter declarativo, debe proponerse entonces la ratificación documental. Así lo establece el artículo 262, sin saber claramente en qué consiste esa ratificación documental y dejando al arbitrio del juez si esa ratificación es la contemplada en el artículo 222, pero entonces estaríamos adentrándonos ya en el capítulo de la prueba testimonial. Ahora bien, entra un conflicto en el trámite de la contradicción. Toda vez que tenemos que la tacha, el desconocimiento de la ratificación por fuera de audiencia, existe una regla general, la cual debe proponerse en el término de traslado y en el proceso de sucesión vía incidente y por excepción verbalmente en audiencia. Pero aquí es donde surge la controversia porque hay distintas situaciones donde esta tacha, ese desconocimiento o esa solicitud de ratificación se va a presentar en audiencia. Pongo de presente dos situaciones en las cuales esa contradicción documental puede darse en la audiencia. Como ya lo mencioné al inicio de esta exposición, la exhibición de documentos, así lo manifiesta el artículo 373 del Estatuto Procesal, debe hacerse en la audiencia de instrucción y juzgamiento y por tal motivo, en ese momento que se va a correr el traslado de ese documento y se va a poner en conocimiento a todas las partes, pudiendo presentarse en ese instante la tacha, el desconocimiento de la solicitud de ratificación. Asimismo, cuando el documento sea aportado por un testigo, teniendo en cuenta que la prueba testimonial se practique en la audiencia de instrucción y juzgamiento, el testigo pondrá de presente un documento que aporte conforme a su declaración y es en ese evento también que se deberá correr traslado a la prueba documental respecto de las demás partes. Y es entonces que deberá proponerse los medios de impugnación documental. ¿Cuál es la postura del juez? Es el problema. Porque tenemos que tener claro, existe libertad probatoria respecto de la tacha, porque se presenta la tacha y uno tiene que hacer valer esa tacha, motivando a la misma y presentando las pruebas con el fin de hacer valer su medio de impugnación. Se podrán solicitar testigos, dictamen pericial, otras pruebas documentales, el cotejo conforme al artículo 273. Pero es entonces que el juez tendrá que tomar la deliberación de suspender la audiencia. Pero entramos a otro problema. Problema que ataca respecto de los principios del derecho procesal, de la eventualidad, de la concentración, en la cual tendremos una posible suspensión ilimitada cada vez que se tachen o se desconozcan o se solicite ratificación documental en audiencia. Bien, y para finalizar esta exposición, intentando ser acorde con el tiempo concedido dentro del foro, recordemos que existe libertad probatoria. El artículo 269 del Código General del Proceso establece que se podrá solicitar el cotejo, dictamen pericial, pero no restringe estos medios probatorios. Por tanto, queda abierta la posibilidad para que las partes hagan solicitud conducente, porque ese es el límite, al igual que la pertinencia de los medios probatorios que se pretenda usar para hacer valer la tacha. O el desconocimiento ante la inversión de la carga de la prueba. O la solicitud de ratificación que, si consiste en el artículo 222, deberá citarse al testigo. Y en el evento de que se decida citar al testigo, conforme al artículo 221, numeral 9 del Estatuto Procesal, deberá suspender la audiencia porque es imposible realizar la citación de ese testigo.
y deberá realizarse para que se practique la prueba testimonial de ratificación en la continuidad de la audiencia. Bueno, siendo acorde con el tiempo presentado, les agradezco mucho. Esta sería la exposición de la prueba documental en la virtualidad y su controversia. Muchísimas gracias al doctor Duván Chávez por su exposición y la profundidad de sus argumentos. Vamos a hacer una ronda de preguntas en torno a los temas planteados por los diferentes expositores. Empezaremos con la doctora Luz Amalia y seguiremos con los doctores Iván Sarama, Omar Cárdenas y Duván Chávez. Doctora Luz Amalia Andrade, ¿considera usted que es necesario ampliar el grado jurisdiccional de consulta frente a las sentencias que impongan condenas a las entidades del Estado en procesos de única instancia? Gracias por la pregunta, doctor Leonardo. Pues esta es una discusión que hemos tenido al interior de la rama judicial respecto de este grado jurisdiccional de consulta, porque el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo lo estableció esta norma únicamente en favor de los trabajadores. Sin embargo, la Corte Constitucional amplió, o al estudiar la constitucionalidad de esta norma, amplió la posibilidad de que se estudie la consulta también y que se amplíe para las sentencias adversas al trabajador. La propuesta que se realiza por parte de quien expone es que también se amplíe también a las sentencias adversas, sobre todo para las entidades de carácter regional, porque como lo exponía brevemente al terminar mi intervención, frente a las empresas del Estado del orden nacional, pues la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado garantiza el derecho de contradicción y defensa adecuada de estas entidades estatales, en tanto que en las regiones, como nuestro departamento, municipios pequeños e incluso el mismo municipio de Pasto, muchas veces no está adecuadamente defendido y hay una vulneración de los derechos del Estado, del presupuesto público, de los recursos públicos. Entonces, considero personalmente que así como por vía jurisprudencial se amplió la aplicación de la consulta para las sentencias adversas a los trabajadores particulares, igualmente debe ampliarse para las entidades estatales, haciendo un énfasis que sean aquellas entidades del orden territorial y en donde las cuantías pues obviamente no superen los procesos de única instancia. En ese sentido se garantizaría también el derecho de contradicción y de defensa de las entidades estatales y la revisión por un juez superior frente a estos fallos de única instancia. Por lo tanto, considero yo que debería en la reforma incluirse la ampliación del grado jurisdiccional de consulta, tal y como está consagrado en el artículo 69 original de nuestro código, para efectos de que se amplíe también frente a las entidades estatales cuando son condenadas en procesos de única instancia. Esa sería mi respuesta, doctor. Gracias, doctora Luz Amalia, por la claridad en su respuesta. La siguiente pregunta para el profesor Iván Fernando Sarama Concha. Ya que usted ha abierto el debate sobre las aparentes contradicciones del Código General del Proceso en materia de pruebas, en su criterio, ¿los representantes de las entidades públicas deben tener facultades para confesar dentro del interrogatorio de parte? Sin lugar a dudas, nada explica ni justifica que si tenemos el criterio de igualdad de las partes frente al proceso, los representantes de las entidades de derecho público estén privados de la facultad y del deber de dar a conocer de manera clara y transparente los hechos que le interesan al proceso. Esa es una diferenciación que no obedece, en mi opinión, a ningún criterio vigente o válido en la actualidad y por el contrario va en clara contravía del derecho de igualdad de las partes. Es una norma que en mi opinión debe modificarse y permitir a los representantes de las entidades de derecho público, cualquiera que ella sea, reconocer la existencia de los hechos adversos. Muchas gracias, doctor Leonardo.
A usted, doctor Iván Sarama. Esta pregunta para el profesor Omar Cárdenas Caicedo. Usted ha hecho referencia a unos casos bastante interesantes que han ocurrido en otros países. ¿Cree usted viable que la junta asesora que ha mencionado, esa junta asesora de contenido de Facebook, pueda conocer de un caso en Colombia? Y si es así, ¿qué implicaciones tendría ello? Muchas gracias, doctor Leonardo, por la pregunta, y quiero también felicitar a los compañeros de foro. Realmente ha sido un banquete intelectual sus apreciaciones y sus críticas también a las normas procesales que se han debatido. Respecto de su pregunta, cuando uno toca temas de nuevas tecnologías, generalmente surge la pregunta de si esto tiene o no aplicación práctica en nuestro país. Por las razones que ya todos conocemos de capacidad física y tecnológica de toda la población de acceder a estas nuevas herramientas. Facebook obviamente tiene muchísima presencia a nivel nacional, es una de las principales redes sociales utilizadas en Colombia, pero adicionalmente quiero comentarles algo, y justo con la pregunta emerge un comentario que quiero hacerles, y es que el Oversight acaba de seleccionar el primer caso de Colombia, y tiene que ver justamente con las protestas sociales que se han dado en los últimos meses en nuestro país. Básicamente el caso es de una persona que publicó un contenido donde se lanzan improperios en contra del presidente Iván Duque, y la plataforma bloquea el contenido por considerar que se utilizan expresiones que están prohibidas dentro de las normas comunitarias. Básicamente se insultaba al presidente, y los insultos, pues la red social los bloquea, para el caso específico de Facebook. El caso está en este momento en estudio del Oversight, estamos a la espera de que salga la decisión. Si ustedes ingresan a la página web del Oversight en el tema en la pestaña de noticias, específicamente van a encontrar el caso de Colombia junto con otro de Sudáfrica, que está en este momento para recibir conceptos a nivel mundial. Es decir, cualquier persona, me va a permitir compartir pantalla un segundo, ahí ustedes están viendo la página del Oversight Board, están las noticias, y ahí encontramos específicamente la noticia de Colombia. Se relata el caso, específicamente es el tema de todo el movimiento de SOS Colombia y demás, y las afirmaciones o los insultos que se lanzaron en contra del presidente en una publicación. En este momento, el Consejo está recibiendo conceptos de todas las personas que a nivel global quieran manifestar su opinión sobre cuál creen que debería ser la decisión que debe tomar el Oversight. De si deben ratificarse la decisión de la plataforma Facebook de eliminar este tipo de contenido, o si por el contrario debe permitirse en ejercicio de la libertad de expresión. Debe mencionarse que ya existen antecedentes en el Oversight, cierro aquí la pantalla, ya existen antecedentes al interior del Oversight Board en los que se han lanzado acusaciones o manifestaciones en contra de partidos políticos o de grupos políticos, y el Oversight ha sido o tiende a decir que esas publicaciones deben mantenerse en la medida que son parte de la libertad de expresión. Creo yo que es la primera, tal vez, que se lanza contra un jefe de Estado y que específicamente se refiere no a una opinión política en sí misma, sino a un insulto. Luego la decisión pues va a ser supremamente interesante. Miren que esto que a veces suena tan lejano, pues estamos próximos a tener la primera decisión del Oversight Board en Colombia, sobre un caso colombiano. Allí la pregunta que de inmediato debe saltar en el ejercicio académico en el que estamos es, bueno, ¿y cuál sería la relación de ese tipo de decisiones con las decisiones de los jueces comunes, ¿no? De los jueces ordinarios o los jueces de tutela? Y pues obviamente no se trata de una sentencia de carácter internacional, no está sometida a exequatur ni homologación, no le aplica a Convención de Nueva York del año 58, ni mucho menos. Se trata de una decisión de un órgano interno, de una plataforma específica. No es una sentencia judicial, ni más faltaba, no lo es. Dista mucho de serlo, por supuesto, y por ende no podemos hablar de cosa juzgada. Luego,
si ese ciudadano colombiano quisiera controvertir esa decisión, muy seguramente lo podría hacer ante los jueces nacionales. Ahí vendría la disputa de si el juez nacional puede dar una orden que pueda impactar a nivel global. Es decir, si, por ejemplo, el juez nacional dijera que el contenido debe eliminarse, contrario a lo que dijera el oversight en un supuesto, la pregunta es, bueno, ¿esa decisión se debe cumplir solamente para usuarios ubicados dentro del territorio colombiano o sería con un efecto global? Yo creería que las decisiones de los jueces tienen un contexto muy local y no pueden extenderse más allá, habida cuenta del principio de territorialidad que cubre la jurisdicción, ¿no? Y que se enseña en los tratados de derecho procesal general. Esa es básicamente la respuesta a la pregunta y por supuesto el debate está abierto y todo está por construir en materia de la Junta Asesora de Contenido de Facebook. Muchas gracias por su pregunta. A usted, doctor Omar, por la respuesta. Y para el doctor Duván Chávez, teniendo en cuenta lo expuesto en torno a la prueba documental en la virtualidad y su controversia, ¿cómo podrían controvertirse aquellos documentos aportados en mensajes de datos que reproducen la voz o la imagen de terceros? Bueno, muchas gracias, doctor Leonardo. Tengas en cuenta que el artículo 272, inciso final del Código General del Proceso, establece una prohibición respecto del desconocimiento sobre aquellos documentos que reproduzcan la voz o la imagen, pero únicamente esa prohibición es respecto de la parte contra la cual se aduce. No existe prohibición sobre terceros. Y al no existir esa prohibición respecto de terceros, queda abierta la puerta entonces para llevar a cabo el medio de impugnación documental de desconocimiento o de ratificación. Y siendo así, ya queda en el mismo entredicho que habíamos propuesto dentro de la exposición, de cómo el juez resolverá dentro de ese curso del medio de impugnación sobre la ratificación del documento. Es decir, citaría entonces al autor de la prueba documental a una audiencia de ratificación y se llevaría a cabo los interrogatorios propios de la prueba testimonial con el fin de verificar la autoría de ese mensaje de voz o de esa representación de la imagen, decir, sí, ustedes. Entonces, teniendo en cuenta esta posición, queda abierta la vía para que se pueda llevar a cabo los distintos medios de impugnación documental establecidos ya dentro de la exposición. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Chávez. Y de esta manera terminamos con el foro del capítulo Nariño del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en nombre de dicho capítulo agradecemos a todos los presentes en este foro virtual por la atención prestada. Igualmente extiendo el agradecimiento a las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Ulises Canosa Suárez, presidente del instituto, al maestro Jairo Parra Quijano, presidente emérito, a la doctora Eudith Baene, secretaria general, a los demás miembros del instituto y de cada uno de los capítulos. Gracias y les deseamos una feliz noche. Nos vemos en el próximo foro y, por supuesto, en el próximo congreso del instituto, el 42º Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Jairo Parra Quijano. A todos ustedes, muchas gracias y una feliz noche.